Hola a todos, bienvenidos. Qué bueno que es estar conectándonos otra vez con vos, otro domingo más, aquí en la iglesia y vos ahí en tu casa, en tu trabajo, no sé en qué lugar nos estás viendo. Y bueno, a mi lado tengo a los pastores, el pastor Beto Redondo y su esposa Zulma Redondo, que están a cargo del ministerio carcelario que tiene la iglesia. Así que bueno, bienvenidos. Hola ¿Cómo están? Lucas, ¿cómo estás? Bien. Hola a toda la audiencia y bueno, un placer poder compartir esta reunión de este domingo a la mañana con todos ustedes. Buenos días, encantada también de estar aquí compartiendo esta reunión. Un gusto. Buenísimo. Bueno, antes de ir a la charla y tener este momento impresionante, te animo a que no te muevas, a invitar a tu familia, a tu ser querido, avisale que vamos a tener esta charla del Ministerio Carcelario y que no se la pueden perder. Antes quiero mencionarles nuestras redes sociales. Es importante que nos sigan porque hay muchísimas novedades. Cada semana estamos largando algo nuevo y por eso es importante en nuestra página en Instagram, en Facebook, en YouTube, pueden suscribirse ahí. Así que te animo a que lo hagas, ¿bien? Bueno, han pasado unas reuniones en la mañana hoy y ya quedan algunas para terminar la mañana, pero te animo a que puedas hoy concurrir a la autoiglesia. A la autoiglesia. ¿A qué hora es, pastor? La apertura se hace a las 17 horas. 17 horas. Para comenzar 17:30. Bien, así que bueno, pueden llegar a las 16:30, ya ir un poco antes para que puedan agarrar lugar y pueda ser un poquito más ágil. Bien, así que te animo a que vayas, fue sorprendente lo que vivimos. Bueno, quiero comenzar y por eso estamos hoy aquí. Así que primero le agradezco por estar. Y tenemos un tema muy bueno. Y creo que es una de las áreas más sensibles, más fuertes de la iglesia. Hace muchísimos años que se está trabajando. ¿Cuánto hace ya? Bueno, yo comencé primero en este ministerio allá por el año 98. 98, wow. 22 años. Bien, y me gustaría que nos puedan contar cómo fue ese inicio, cómo se comenzó. Bueno, yo les cuento primero y después le doy paso a mi esposa. Yo hacía unos 2 o 3 años que venía a la iglesia y bueno, empecé a sentir la necesidad de servir en algún área y bueno, nació esto del ministerio carcelario. Ya se estaba trabajando, pero bueno, comenzamos a trabajar mucho más fuerte y bueno, desde aquella época a hoy, la verdad que han habido muchos cambios, sobre todo en la población, ¿no? que vive ahí. Se aumentó muchísimo más. Y bueno, y un poquito después, en el año 2000, comenzó mi esposa, que ahí les cuento. Buenísimo. Más o menos en el 2001, 2002, que ahí es cuando en ese momento me trae a recuerdo que mi mamá parte con el Señor y sentí una necesidad muy grande de servirle al Señor, porque sentía que como que realmente ese vacío el Señor me lo iba a llenar dándole a Él un servicio. Y sentía en realidad una incertidumbre de buscar, de ir a ese lugar y ver la necesidad del amor, la carencia de amor en ese lugar. Y siempre escuchaba, veía películas y la verdad que siempre me llamó la atención. Y bueno, así hice los trámites, el apóstol me autorizó y fui un día cualquiera, fui a pedir autorización y me la dieron. Así que en aquel tiempo me dieron el día lunes, del cual ahora he logrado que también el martes voy. Así que voy lunes y martes, la mano derecha mía es Roxana Pérez, y después tenemos un grupito de 5 personas más, que es Martita Juri, Elizabeth, Sonia, Gladys, y bueno, con ellas me acompañan y hacemos un grupo muy lindo. ¡Wow! Qué buena tarea. No tienen registrado la cantidad de veces que han concurrido a la cárcel, ¿no? No, la verdad que no tenemos la cuenta. Tendremos que sacar ahí. Así como ella, bueno, tiene su grupo de mujeres, hay un grupo también de servidores que vamos de parte de los hombres. Bien. En el cual ese grupo hoy por hoy está a cargo del pastor Jorge Bueno. Bien. Que él es el que está a la cabeza del grupo como líder, y bueno, yo acompañando con otros pastores más y muchos servidores. Somos más o menos hoy, no los puedo nombrar porque somos prácticamente entre 25 y 28 varones. Bien. Que vamos a servir a aquel lugar. Wow. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos también, allá por el año 98, solamente íbamos un día, el día viernes. Hoy
no estamos yendo, ya vamos a contar más adelante, pero sí, antes de esta pandemia nosotros íbamos todos los días a diferentes pabellones. Wow. ¿Tiene un registro de cuánta gente hay actualmente en la cárcel? Nosotros, sí, bueno, no tengo hoy exacto porque con estas nuevas medidas hubieron muchos arrestos que pasaron a ser domiciliarios, pero antes de nosotros de pasar todo esto, estábamos hablando de una población masculina alrededor de los 485, cerca de las 500 personas internas masculinos, más unas 24 internas, del cual hoy, justamente con este arresto domiciliario que dieron por la pandemia, quedan 8 nada más, 8 chicas internas. Wow. Bueno, seguro que se han encontrado un montón de veces dificultades, no sé, han tenido situaciones dentro de la cárcel. Creo que vivencias, no cualquiera puede estar dentro de la cárcel. Primero estando como preso, ¿no? Pero después también asistiendo a la gente, porque es la tarea que ellos hacen. Y creo que han habido momentos difíciles y nos gustaría saber si se puede conocer algunas de esas situaciones, porque creo que es necesaria, ya que a veces hay un poquito de desinformación en la gente y piensa que bueno, la gente dentro de la cárcel vive bien o vive mal, pero no se ve la realidad, ¿no? Exacto. Bueno, primero, anticipándome un poquito a eso, si nosotros servimos o este ministerio tiene esa parte, es porque Jesús mismo nos dio ese mandato. Porque Él en Mateos dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve preso y no me visitaste, estuve enfermo y no me fuiste a ver. Entonces cuando los discípulos le preguntan, ¿y cómo? ¿Cuándo? Entonces si se lo haces a uno de mis pequeños, es como que me lo estás haciendo a mí mismo. Entonces entendemos como ministerio que es un mandato de Dios, y más allá de que hoy la sociedad puede prejuzgar, ¿no? Porque muchas veces juzgamos sin conocer realmente la historia o realmente lo que se vive. Y yo sé, porque hoy quien no ha pasado por un flagelo de un robo, por alguna circunstancia en la cual te termina teniendo un sentimiento hacia esa gente contrario. Claro. Pero cuando uno llega a ir a ese lugar, que es un lugar duro, un lugar difícil, te das cuenta que hay mucha gente, primero que está arrepentida y segundo que quiere cambiar. Y cuando vos ves eso, sabes totalmente, nosotros lo sabemos como hijos de Dios, que el único que puede cambiar esos corazones es Dios. Y lo tenemos a través de tantos años que hemos visitado ese lugar. Cientos de testimonios de personas cambiadas y transformadas. Porque a veces como sociedad, y ya le doy a mi esposa, es muy fácil juzgar de afuera. Ahora yo te pregunto, y me gustaría que lo pienses, ¿qué hago yo por esa gente o qué hago yo para que no siga aumentando esa población? ¿Hago algo, apoyo o solamente juzgo o solamente critico? Entonces nosotros como iglesia, como hijos de Dios, algo hacemos. Y de muchos que entraron a ese lugar, muchos no volvieron. Porque el problema normalmente de las cárceles, Lucas sabe cuál es y sabe cuál es la reincidencia. Entonces hay gente que se vivió entrando y saliendo, y nosotros con la palabra de Dios logramos que una persona no vuelva más a ese lugar y que pueda recuperar su familia y que pueda recuperar una vida digna. Se abren sus ojos. Exactamente, porque nosotros juzgamos porque vemos el resultado final o conocimos la condena de X persona, pero cuando vos entras a preguntar o a conocer un poquito su realidad, su vida, te das cuenta por qué un día llegó a lo que llegó. No todo se desata de un día para otro. Bien. Hay una historia atrás de todo eso. Y ella les puede contar un poquito de parte de las mujeres. Pastora Zulma, ¿alguna vivencia específica, algo puntual que recuerde como un momento que también la marcó dentro de la cárcel? Sí, realmente hay muchísimos momentos que, no sé, se me viene a la cabeza en este momento que por ahí, en ese momento hay muchas
muchas personas en situaciones de una depresión muy grande, por estar encerrada allí, por no poder ver a sus hijos cuando realmente ellas quieren, lo ven cuando realmente les dan permiso de que se lo lleven. Hay una cierta edad que ya lo pueden tener, que han tenido chiquitos, han nacido ahí y lo han tenido hasta los 4 años más o menos. Así que como mamá se los digo que es durísimo no poder ver a tus hijos. Así que hay situaciones muy tristes donde hemos visto situaciones que se han querido por ahí, bueno, suicidar, momentos así que nosotros hemos estado en ese momento, por ahí hasta con Roxana. Y bueno, ha sido un momento muy, muy tenso y muy horrible. Pero bueno, el amor de Dios es tan grande que cubre multitud de pecados. Y nos equivocamos todos. Ellas se equivocaron y como nosotros, seres humanos y cristianos, también nos hemos equivocado en algún momento. Así que realmente lo que te insta de ir a ese lugar es la compasión por el otro, la compasión por el prójimo, digamos. Y como decía mi esposo, el único que transforma corazones es el Señor, nuestro Dios, ¿no? Es el que nos transforma de adentro hacia afuera. Y bueno, y que sí, claro que sí han salido mujeres transformadas por el amor de Dios, transformadas, donde ellas pueden transmitir a sus hijos también lo que ellas, cuál es el cambio de ella, y sus familiares han visto en ella el cambio, en las visitas, claro, sobre todo. Seguro. Así que, bueno, buenísimo. A ver, si nos ponemos a ver un poquito delante de Dios, y esto es para todos, ¿bien? Delante de Dios, delante de sus ojos, todos los pecados son igual, ¿bien? Por más que robes algo pequeño o mintás así, pequeño, ¿no? Esa mentira blanca, como muchos dicen, es igual que aún asesinar a alguien. Delante de los ojos de Dios es lo mismo, porque ofende a su espíritu. Si bien hay consecuencias, y no es Dios quien te castiga, es la propia consecuencia del pecado la que tenés que pagar por tus actos. Entonces hay gente que está en la cárcel por sus actos, porque bueno, la ley condena un tipo de acto distinto. Exacto. Al de mentir, ¿no es cierto? Claro. Entonces, qué importante es saber que delante de Dios somos todos iguales. Bien, no porque estás en la cárcel no tenés derecho y no tenés menos oportunidad. No. Sos hijo y seguís siendo amado por Dios, y eso es importante. Bueno, dado que en este tiempo no podemos estar haciendo reuniones, estamos en un momento de pandemia y bueno, y no pueden ir a la cárcel en este momento, ¿no es cierto? Exactamente. Hoy en la cárcel no podemos entrar como lo hemos hecho tiempo pasado. Nosotros anteriormente íbamos de lunes a lunes. Bien. Todos los días. ¿Por qué? Porque el pabellón masculino es más grande y vamos a distintos sectores. Bien. Un día a un pabellón, otro día a la Sala Mandela, otro día a otro lugar. Bueno. ¿Cuántos pabellones son? Son muchos, son como 12. ¡Wow! ¿Y cómo es un día? A ver, quiero que me hagas la comparación rápida de cómo era un día antes y cómo es un día hoy en pandemia. Bueno, nosotros cuando íbamos antes, íbamos todos los días a la hora de la siesta. También visitamos la unidad 10, que es la cárcel nueva que tenemos en San Rafael. Entonces vamos los días de 2:30 hasta las 4:30. Teníamos 2 horas. Bueno, nosotros llegamos a aquel lugar, somos requisados como cualquier visita, y tenemos una sala especial donde se hacen las reuniones. Bien. Sala Mandela se llama. Esa sala fue restaurada con gran colaboración de nuestra iglesia y de muchas iglesias que también visitan aquel lugar. Entonces se restauró el lugar y es ahí donde nosotros tenemos las reuniones. Y bueno, llegamos un día normal, nosotros llevamos nuestra alabanza, llevamos un parlante y ahí compartimos palabras y de ahí viene, según el día, es el pabellón que le toca. Entonces ellos se acercan y bueno, y comparten con nosotros la reunión. Puedo contar un pequeño testimonio que no se ve muy normal acá afuera, pero lo conté para el aniversario.
un día llegamos y bueno, se demoró por X cosa, no sé cuál, de la guardia en que la gente saliera. Bien. Entonces estábamos donde nosotros se hace la reunión, a donde ellos tienen que venir, hay como que caminar más o menos unos 80 metros, una cosa así. Se hizo tarde, teníamos ya media hora de reunión y cuando vemos que venían los hermanos, venían corriendo, desesperados para poder participar de la reunión. Ajá. Eso nos llenó de emoción porque muestra, ¿no?, cuánta necesidad tienen de Dios y cuántos ellos quieren cambiar. Bien. Hay veces que podemos juzgar, ¿no? Como decía Luca, hoy la sociedad misma puede juzgar, aún siendo hijos de Dios podemos juzgar, pero cuando uno empieza a conocer los corazones, ¿no?, lo que ve Dios, que no es lo que nosotros vemos, y Dios ve esos corazones que tienen esas ganas de cambiar, pero no encuentran la manera. Yo he hablado con muchos a través de todo este tiempo. Nunca los cambió el encierro, nunca los cambió un calabozo, nunca los cambió años de condena. Al contrario, eso potencia lo malo. Pero sí lo cambió el haber escuchado la palabra de Dios. Wow. Yo escuché varones de una dura vida que han tenido tan mala, de decir, yo no lloré ni cuando partió mi mamá, pero hoy escucho la palabra de Dios y se me caen las lágrimas. Wow. Esos son corazones transformados. Me resuena un poquito, me resuena un poquito hablando un poco de libertad, ¿no? Hoy la gente habla de libertad y piensa, bueno, esa gente no tiene libertad en la cárcel. ¿Y qué es libertad hoy en día, no? Y yo creo que la libertad se vive en Cristo y me hace acordar o recordar cuando leo la palabra. Hay un momento en Hechos cuando Pablo y Silas estaban en el calabozo, los metieron en la última, en el fondo, donde no había privilegios. Y dice que ellos empezaron a cantar y a adorar. Pero en ningún momento de la palabra figura que ellos empezaron a orar y a cantar para que sean liberados. No. Y eso aclara un poquito la identidad cuando conocemos a Cristo, y ahí lo llevo un poquito a la gente que ha conocido a Cristo, que está en la cárcel. Creo que hasta ni claman por la libertad, porque ellos ya son libres en Cristo. Y creo que hay gente que está fuera de la cárcel y es como si estuviera dentro de la cárcel, porque no tienen a Cristo. Y me gustaría, Zulma, ¿cómo es ahora un día allá en la cárcel? ¿Cómo hacen las reuniones? Bueno, yo iba lunes y martes cuando ingresaba, y ingresaba a las 15:30 hasta las 18:30. Bien. A veces salía un poquito más tarde, depende de la guardia, y a veces más temprano. Pasábamos bastante tiempo con ella, compartíamos mate amenos, charlábamos. Ella tenía mucha necesidad de que le escuchen, porque las visitas de ella son muy pequeñas y bueno, con las guardias cárcel por ahí no hay una charla, así que ellas están esperándonos para contarnos cosas. Situaciones que viven muy difíciles y bueno, ahora con la pandemia nos comunicamos porque ellos le han permitido un celular. Wow. Así que por ahí nos comunicamos por celular, ellas por ahí me dicen la necesidad que tienen, como no tienen visita, ellas tienen la necesidad de cosas de higiene personal. Bien. Así que nosotros acá como iglesia le abastecemos todo lo que es la de higiene personal. Bien, eso bueno. se lo abastecemos toda la semana. Y bueno, también palabra. O sea, a través hombres y del teléfono. mujeres tienen, hacen las reuniones por vía teléfono. Bien, Por vía ellos, teléfono. Ellos por agarran vía el teléfono. Sí. ¿Y qué hacen? Conectan, me han dicho que conectan ahí el celular y lo ponen a un parlante. Sí. Y tienen sí. la reunión, ¿no? Sí, así. Exactamente. Bueno, hemos empezado hace ya 2 semanas atrás con esta forma, porque hay ciertos teléfonos autorizados, o sea, hay un teléfono autorizado para un bien. pabellón, autorizado por el mismo Ministerio Carcelario. Entonces ellos se reúnen, Bien. nosotros llamamos, conectan el teléfono a un altoparlante. Wow. Y ahí compartimos Mirá, la reunión. Y quiero que mostremos ya un video que han filmado de afuera de la cárcel. ¿Bien? De afuera de la cárcel y lo que se está viviendo. Escuchen bien cómo cantan y adoran a Dios. Esto es hace días. Ahora en pandemia, ¿cómo se escucha? Miren.
buenísimo lo que vivimos y lo que vimos ahí en el video. Cómo adoran a Dios, y creo que tendría que estar pasando eso acá, Sí, ¿no? la Fuera, verdad, ¿no? fuera de la cárcel. Dice, Sí. qué paradoja, ¿no? Y bueno, fue impresionante. Quiero que nos podás compartir un testimonio de alguna vida transformada ahí en el penal. No sé si se te viene a memoria alguno. Sí, mira, en realidad hay muchísimos testimonios muy lindos, muy bonitos que han quedado en mi recuerdo, pero hay uno especialmente, una chica que fue trasladada a Mendoza. Ella sembró muchísimo la palabra aquí, incluso con guardia cárcel, que incluso se congregan en la iglesia. Hay 4 chicas que se congregan aquí, y sembró hermosamente la palabra en ella. Y ella fue trasladada a Mendoza, y ella sigue sembrando la palabra en Mendoza, porque yo me sigo comunicando con ella, y sigue sembrando la palabra y sigue trabajando para el Señor. Es un ejemplo de mujer, con sus familiares incluso. La verdad que esa chica fue transformada realmente por el poder de Dios. Wow. Fue maravilloso lo que ha hecho el Señor en ella, en su esposo, en sus hijos. Y bueno, y así sigue sembrando la palabra ahí, en ese penal en Mendoza. Wow, hay esperanza. Así que quiero que podamos terminar esta charla con los pastores Arredondo, y me gustaría que el pastor pudiera orar por las familias, por aquellos presos. Seguro que hay algunos que nos están escuchando, viendo, y aquellas familias que están también fuera de la cárcel y son muchas veces las que más sufren. Así que me gustaría que podamos orar y podamos terminar este momento con oración. A ver. Exacto. También está bueno aclarar que no solo nosotros como ministerio asistimos al interno, Bien, sino también asistimos a la familia. Lo asistimos muchas veces con necesidades y también con palabra de Dios, porque es como vos dijiste, Lucas, se sufre tanto adentro como afuera. También afuera. Así es. Así que bueno, vamos a orar. Doy gracias por esta posibilidad que nos han dado de poder contar un poco lo que hace el ministerio carcelario en aquel lugar. Así que, Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú pusiste en nuestro corazón el poder servirte en esta área. Tú pusiste, Señor, que fuéramos a llevar la palabra a aquel lugar como tú nos lo mandaste en tu palabra. Por eso en esta hora me uno a todos los que están viendo este programa y oramos por cada interno, Señor. Pedimos por cada uno de ellos, aquellos que quieren cambiar, que quieren transformar sus corazones. Padre, pedimos que sea el poder de tu Espíritu Santo en ellos, cambiando y transformando sus corazones. Padre, oramos para que cada varón, como mujer que está privado de su libertad, el día que puedan volver a la libertad, Señor, sean hombres de bien, hombres cambiados y hombres transformados. Sabemos, Señor, que para ti no hay nada imposible y en tu nombre eso está hecho. Por eso en el nombre de Jesús oramos por ellos, como también oramos por sus familias, para que sus familias reciban el sustento, como también reciban la palabra y la contención necesaria, Señor. En el nombre de Jesús damos gracias por todo esto, Señor, en el nombre y precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, pastores, muchas gracias por venir. No, gracias. Por su presencia. Gracias a ustedes. Fue un privilegio. Así que bueno, quédate ahí donde estás. Ahora viene la palabra de Dios. Así que bueno, creo que Dios nos va a hablar, ¿no? Nos va a hablar muy, muy profundo. Así que bueno, quédate ahí. Nos vemos. Un saludo muy especial desde San Rafael, Mendoza, a todos mis amigos, hermanos que están conectados con nosotros en este día. Tengo algo muy importante y yo diría más que importante, necesario para la vida de cada uno de los habitantes de la tierra. Tengo una palabra que es una semilla que al germinar genera vida, genera frutos, te da certeza, seguridad, te da paz, pero sobre todas las cosas te da vida eterna. Te conviene quedarte, te conviene enchufarte en este programa, en este día especial. Seguimos nosotros haciendo estos mensajes, estas reuniones online, porque bueno, en la iglesia está muy limitado. Tenemos solamente permitido tener
30 personas por reunión, tenemos varias, pero cuando son miles no hay forma de hacer llegar la posibilidad así en vivo a todos. Pero esta modalidad nos hace la vida más fácil, ¿sí? Esta modalidad nos conecta y tú en tu casa puedes recibir palabra de Dios. Ahora, hay que tener cuidado de que esto no se torne un hábito. Porque este mensaje llega no solamente a San Rafael, llega a muchas partes del mundo. Y es verdad que en algunas partes no se puede abrir la iglesia todavía. Pero en cuanto se abra, cuidado con no valorar la puerta abierta. Porque el que abre la puerta es Dios. Y si uno menosprecia esa apertura, así sea 20 personas, así sean 30 personas, si uno menosprecia eso, me parece que está cometiendo un error gravísimo, porque es Dios quien abre las puertas. Y el no valorarlo, el no congregarse, por diversas razones, por miedo, porque básicamente los que no se congregan no es por miedo, es por la comodidad de quedarse en casa. Ahora, dicen algunos, lo vemos por online, hacemos la reunión en casa, hasta comemos la cena en casa. Cuidado que la comodidad no te saque de la voluntad de Dios, tema que voy a tratar enseguida. Así que considéralo, valorá la puerta abierta. El Señor abre puerta y el Señor cierra. Él sabía cuánto tiempo cerrarla, porque Dios hace eso. No son los hombres, no son las leyes. Dios lo permite, pero Dios permitió esto y Dios está abriendo. Y ahora está probando cómo reaccionamos, cuál es nuestro amor, cuál es nuestra pasión, cómo lo vemos nosotros este tema. Así que te animo a que lo hagas, que te congregues. En San Rafael tenemos varias reuniones. Tenemos todos los días a las 3 de la tarde, martes y viernes a las 4 de la tarde y todos los días a las 7 de la tarde y a las 8. Después el sábado hay muchas reuniones también para preadolescentes, adolescentes, jóvenes. Y el domingo tenemos en la mañana, durante toda la mañana, reuniones una tras de la otra. Y luego en la tarde, en el recreo familiar, tenemos una mega fiesta. Está permitido el autoiglesia, por lo tanto, allí tenemos el especial de la semana. Están cordialmente invitados. Quiero compartir una palabra a todos mis amigos que nos sintonizan por radio también y la televisión, a todos aquellos que esperan un mensaje de Dios. ¿Querés un mensaje de Dios? ¿Necesitas un mensaje de Dios? ¿Le has pedido alguna vez un mensaje a Dios, una palabra, diciendo en oración, por ejemplo, Dios, dame una palabra? ¿Te gustaría que Dios te dé una palabra? No sé si a vos te pasa, pero cuando te levantás en la mañana observás los WhatsApp. Antes mirábamos los correos electrónicos, ahora los vemos cada vez menos. Estamos muy vinculados con el WhatsApp. Algunos todavía usan el mensaje de texto. Bueno, no importa, sea texto, WhatsApp o correo electrónico. Y antiguamente íbamos a la casilla a mirar si había una carta. Y uno de pronto espera un mensaje de alguien. La novia espera del novio y viceversa. Los padres, muchas veces las personas mayores esperan un mensaje de la hija que se fue de viaje, está en Europa trabajando el hijo. ¿Y cómo esperan ese WhatsApp? ¿Vos esperás un mensaje de Dios? Hay un mensaje de Dios para tu vida. Quiero compartirte en el libro de San Juan, en el capítulo 6, en el verso 38, perdón. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. He descendido del cielo. Ningún ser humano fuera de Jesús descendió del cielo. En el mejor de los casos,
nosotros anhelamos ascender. Es nuestra oración, es nuestro deseo. Y cuando se muere alguien, el deseo que se haya ido con Dios, ascender. Pero hay alguien que descendió. Y ese alguien que descendió del cielo reveló cómo es el cielo. Reveló las leyes del cielo para la tierra. El que descendió del cielo es el que vino y nos contó qué será para nosotros o qué se está preparando para nosotros. El cual dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los diría a ustedes. Voy a preparar lugar para que donde yo estéis vosotros. Descendió del cielo, un cielo con calles de oro, un cielo donde no hay necesidad, no hay sol porque la luz es Dios. Hay vida, no hay muerte, no hay enfermedad. En el cielo no hay corrupción. Por eso Jesús dijo, no se hagan tesoros aquí en la tierra, hagan tesoro en el cielo donde no entra el ladrón, donde no hay óxido, no se oxidan las cosas, no se corrompen. En el cielo no hay injusticia, no hay temor, no hay miedo. En el cielo es eterno, es paz y gozo, es plenitud. Bueno, el que desciende del cielo, dice acá, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Quiere decir que hay dos tipos de voluntades. Y sigue diciendo, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad del Padre, del que me envió, que no pierda nada. Hay dos voluntades, la tuya, la mía, y la de Dios. Y estas dos son casi siempre son incompatibles. Al punto que fíjate que Jesús, el Hijo de Dios, en una noche difícil, la noche tan común que la conocemos, la noche anterior a la crucifixión, el Señor ora y dice, hágase tu voluntad. Primero dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. En otras palabras, Señor, mi voluntad es no tomar esta copa. Mi voluntad es no ir a la cruz. O no sufrir, perdón. Pero que no se haga mi voluntad. Que se haga la tuya. Y termina dándole la voluntad y la razón a la derecha a Dios. Quiere decir que las voluntades se confrontan. Es que la voluntad de la carne es incompatible con la de Dios. Y esto lo habla claramente el apóstol Pablo, pero es para otro tema. Los designios de la carne, los designios del espíritu. Y el Señor dice, yo no vine a hacer mi voluntad. Porque cuando viene a la tierra, de pronto cuando el Espíritu de Dios entra en un cuerpo, el cuerpo tiene tendencias terrenales. Tiene inclinaciones que son totalmente terrenales y naturales, obvio, pero que son incompatibles con el cielo. Entonces Jesús dice, yo no vine a hacer la mía, yo vine a hacer la de mi Padre. Y una de las cosas que caracteriza acá es que la voluntad es que no pierda nada. Porque el ser humano lo primero que hace en el Edén es perder, no ganar, perder. ¿Sabes qué? Cuando escuchas al enemigo, pierdes. Adán perdió, Eva perdió, la humanidad perdió. ¿Qué perdió? Bueno, perdió la comunión con Dios, perdió la confianza, perdió el poder que tenía, perdió
la eternidad que tenía, la perdió. Se la robó el diablo. Y entonces el Señor vino a salvar lo que se había perdido. La Biblia dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. No solamente humanos perdidos en el infierno, en el mundo, sino que vino a salvar esa eternidad perdida, ese nivel de vida perdida, esa autoridad, esa unción. Y el Señor dice, porque la voluntad del Padre es que no pierda nada. De todo lo que me diere yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Bueno, ¿qué es lo que le dio el Padre al Hijo? Le dio la posibilidad de atraer a la humanidad hacia Él. ¿Con qué? Con el poder. El Padre le da el poder para transformar el agua en vino. Le da un mensaje jamás oído. Los soldados, cuando fueron a arrestarlo, enviados por sus líderes, lo escucharon, quedaron anonadados, dijeron, jamás hemos visto hablar a alguien así. ¿Cómo lo vamos a arrestar? Llegaron a sus líderes, a los fariseos, y dijeron, no lo traemos porque es imposible traer es una persona fuera de serie. Tiene una sabiduría, una gracia, hay una impartición que no sabían cómo explicarlo, pero en pocas palabras dieron a entender que fueron realmente impactados. El Señor, además de hablar con una gracia extraordinaria, empieza a sanar. Y oiga, sana lo que se ponga por delante. Todo lo que se ponga por delante, enfermo, deformado, endemoniado, lo que haya, el Señor lo transforma, lo sana. Al punto de resucitar a Lázaro 4 días muerto. Además camina sobre el agua, como ya conocemos, transfiguración. ¿Qué es lo que el Señor no hizo? Todo lo que hizo el Señor para atraer a la gente hacia el mensaje. Como decir, todo lo que el Padre le dio fue una carnada, una gran carnada para que llegasen hacia Jesús y de alguna manera sacarlos del engaño, sacarlos del río podrido de este mundo y trasladarlos al reino de Dios. Es maravilloso esto porque aquí vemos el arte de la pesca, ¿no? El arte del pescador. Por eso Jesús dijo, os haré pescadores de hombres. Les voy a dar la gracia. Entonces, la carnada es el milagro, la carnada es la unción que la gente necesita. La gente iba a Jesús. Te digo más, iban hasta los religiosos porque, habían religiosos que tenían de pronto hijos, criados, enfermos y no les quedaba otra que ir, aunque le dijeran de todo en la sinagoga, yo tengo mi hijo desesperado, tengo mi hija que está muriéndose, ¿qué me importa lo que me digan? Si me echan, que me echen. Yo sé que este hombre sana y yo le llevo a mi hijo. Y eso pasó. Y en varios casos, ¿no? Y el Señor sanaba y ellos se convertían. Y entre los tantos, uno de ellos, por ejemplo, llamado Nicodemo. Nicodemo se convierte al Señor. Termina siendo un servidor de Jesús. ¿Y qué decir de Zaqueo? ¿Qué decir de tantos como el recaudador de impuestos, etcétera? Lo cierto es que aquí Jesús hace maravillas, trae a la humanidad. Y Él dice ahora en el libro de San Juan, de todo lo que me da el Padre, de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite. Entonces el Señor le da, como dije, dones, talentos, le da poder para ganar, y ahora le da a la humanidad. Le da corazones, le da vidas. Y la voluntad es que no se pierda nada. ¿Sabes qué, amigo y hermano? La voluntad de Dios es que no te pierdas, que no te vayas al infierno. Vos pensabas que a lo mejor que por los muchos pecados que cometiste, porque ¿quién no cometió pecado? Por las muchas veces que has caído
reincidís en el pecado, entonces el concepto quizás que tengas es que Dios me quiere castigar, Dios me quiere mandar al infierno, Dios me quiere enjuiciar. Aunque es verdad que Dios va a hacer un juicio eterno, pero hoy, ahorita, como dicen los mexicanos, ahorita, ¿sabes cuál es la voluntad de Dios ahora? Que no te pierdas, salvarte, transformarte. Esa es la voluntad, que no te pierdas. Y toda la obra de Cristo gira en torno a salvarte, que no te pierdas. Esa es la voluntad. La voluntad es que cada ser humano sea regenerado por el poder de la sangre de Cristo. Cada uno. Pero claro, esto pasa siempre y cuando uno cree y acepta. Y vuelvo de nuevo a lo que recientemente dije. Los milagros, y que el Señor va a hacer milagros en estos días tremendos. Estoy convencido que viene un tiempo de milagros jamás visto, con un solo propósito. Llamar la atención, por un lado. Y segundo, confirmar la palabra. Vuelvo. Llamar la atención y segundo, confirmar. Recién en tercera instancia podemos decir el milagro es con un carácter misericordioso, como para ayudar y dignificarle la vida a la gente. Pero Dios no está enfocado en eso, que muchas personas dicen, pero Dios no querrá sanarme, ayudarme, dignificarme la vida. Es que no pasa por ahí la voluntad de Dios. La voluntad es llamarte la atención, la voluntad es confirmar la palabra y recién en tercera instancia es ayudar a las personas porque en algunos casos Dios no hace los milagros. ¿Sabe por qué? Porque si te ayuda te empeora, te perdés. Porque hay gente que solo se mantiene en el camino angosto, solamente se mantiene en el Evangelio si tiene algunas situaciones difíciles. De lo contrario, se deslizan y se pierden. Ahora, la voluntad de Dios es buena. Si fuera por Dios, sanaría a todo el mundo, lo sanaría a todo. Pero Dios sabe como Padre que si lo sana a todo el mundo se corrompe, se pervierte, se enfría, cierra la puerta y adiós. Chao, iglesia. De manera que, ahora sabiendo cuál es la voluntad del Padre, los apóstoles y el propio Señor nos mandan a que conozcamos la voluntad de Dios. Y ahora, un poquito más adelante, más atrás, perdón. En el libro de San Mateo, en el capítulo 7, en el verso 21, hay algo que es muy fuerte cuando lo leemos. Porque todos queremos ir al cielo. Yo hasta ahora, mira, yo no conocía a nadie que sinceramente hablando, después en bromas, en el café, tratando de divertirse, que allá me voy al infierno, allá. No, pero cuando se habla de verdad, nadie quiere ir al infierno. Todo el mundo se quiere salvar, siquiera como dice, de mozo, de barrendero, entrar al cielo, pero no al infierno. Bueno, mira, acá hay una clave. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Epa. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Quiere decir que la voluntad del Señor es determinante para ir al cielo. No es un tema menor la voluntad de Dios. Y por esto es que en el Padre Nuestro, lo primero que nos enseña Jesús a pedir es, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, que está estrictamente vinculado. Que sería la primera petición, hágase tu voluntad. Porque el Señor bien sabe que nosotros vivimos haciendo nuestra voluntad y la voluntad de la carne es, por ejemplo, voy a hacer un paréntesis a lo que vengo diciendo, la voluntad de la carne es no hacer. La mayoría de la gente no quiere hacer cosas para Dios. Por ejemplo, orar, ayunar. Hay quienes anhelan, ¿sí? Pero la mayoría no quiere pasar una hora de oración
pasar el día de ayuno, 2 días de ayuno, 3 días de ayuno. No quiere eso, no, vamos a decir la verdad. Hoy por hoy, muchos no quieren congregarse. No tienen voluntad de congregarse y más descubrieron que esta herramienta, bueno, los mantiene en el living o en la cocina o en la habitación allí el domingo, mirando el mensaje en familia y decimos, bueno, nosotros escuchamos la palabra aquí en casa, tomamos el cafecito, oramos y ya. La voluntad no es congregarse cuando es un mandamiento. Dije hace un rato en la previa, no en el mensaje que sale para la televisión, sino en la previa por las redes, dije que el Señor abrió una puerta ahora para congregarse 20, 30 según las provincias. Dios abrió la puerta usando, por supuesto, las leyes, porque las leyes hay que cumplirlas. Y yo veo que al abrirse para 20, para 30, hay mucha gente que no lo valora, no le importa, no le interesa, se queda en casa. Ahí está viéndose la voluntad de la carne, que es perezosa. La voluntad de la carne no es ir a ayudar a alguien un día de frío, cortarle leña, llevarle alimento. La voluntad es quedarse en la casa calentito. La voluntad de la carne no es ir a la cárcel a predicar o al hospital, visitar enfermos, más bien irse a tomar un cafecito al centro. Hay una guerra de voluntades. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad del Padre, el que ame la voluntad. Y la voluntad del Padre es que salvemos a esta humanidad, es que salvemos a la gente perdida. ¿Sabe qué? La voluntad de Dios es que la iglesia se una. Yo noto cómo en estos días los movimientos que están a favor del aborto, que están a favor de las ideologías de género, no voy a entrar en detalle, pero que van directamente en contra de los principios de Dios, cómo se unen, cómo unen fuerzas y de distintos signos políticos que, son incompatibles, son el agua y el aceite en cuestiones políticas, uno de extrema izquierda, otro de extrema derecha, pero para estas cosas, ¿cómo se han unido? Y la pregunta, y la iglesia, los cristianos, los hijos de Dios, ¿dónde está la unidad que tiene que hacer temblar al infierno y que es la voluntad del Señor? La voluntad de Dios es que la iglesia tenga tal fuerza que haga temblar al infierno. Pero para esa fuerza tenemos que deponer nuestra voluntad, esa de quedarte en tu casa, esa de interpretar el evangelio a tu gusto y a tu manera. Para lograr la iglesia que va a hacer temblar al infierno, hay que deponer esa voluntad contaminada, esa voluntad del yo pienso, yo quiero, yo. Esa mi voluntad la tengo que llevar a los pies de Cristo, decir, hágase tu voluntad, Dios. La voluntad de Dios es que obedezcamos a la palabra, obedezcamos al Espíritu Santo, que nos alineemos a la visión apostólica, que podamos discernir el mensaje, discernir al pastor. Si el pastor tiene una dirección bíblica, una dirección divina, si el pastor nos está convocando para algo que está avalado por la palabra de Dios, sumémonos, alineémonos, pero cada uno empieza a analizarlo desde su punto de vista. Y no, a mí me parece que no, vamos a ver si es de Dios o no. Si está comprobado que si el pastor convoca una cadena de ayuno oración, no hay que preguntarle a la Biblia ni al Espíritu Santo, no hay que preguntarle a nadie, tiene sentido común. Si los pastores estamos uniéndonos para orar en la ciudad, no hay que andar preguntando, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? Es de Dios, pero el problema es que cada uno quiere hacer el evangelio a su manera. Cada uno quiere vivir la vida a su manera. Y el Señor dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer del que me envió. Si aceptamos la voluntad de Dios, qué distinto que va a ser todo. Mira, en Hebreos 10:36, voy a ir cerrando con algunos versículos que son muy importantes a la hora de traer luz en este tema tan necesario para la iglesia. En el 10:36 dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Usted sabe que haciendo la voluntad de Dios obtenemos la promesa. Dijimos recién que en el 7:21
No todo el que me diga Señor, Señor, sino el que haga la voluntad entrará al cielo. Y si seguimos escarbando en ese versículo, los versículos siguientes, capítulo 7 de San Mateo, es terrible allí la sentencia del Señor, que dirá, no los conozco, no te conozco, pero Señor, hicimos milagros en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos culto, no te conozco, pero Señor, si en mi casa nos reuníamos con mis hijos, comíamos el pan, escuchamos al pastor Víctor, escuchamos al pastor Claudio, escuchamos al pastor Carlos, no te conozco, pero ¿cómo, Dios? Es que hiciste tu propia voluntad. Hiciste lo que a vos se te antojó. Dejaste que crezca la cizaña. El LGBTI creció más fuerte que otras fuerzas. ¿Cómo es posible? A la hora de ofrendar, a la hora de diezmar, dice, no, eso lo piden los pastores. No, es que el Señor va a ser duro. Porque nos enfocamos en nuestra voluntad y no la de Él. Pero cuando nosotros aceptamos la voluntad del Señor, que es perdonar, que es amar, que es comprender, que es sembrar, que es dar. Acá se cumple la palabra que dice, o se cumple, acá dice claramente, habiendo hecho la voluntad del Señor, obtengáis la promesa. En 1 Pedro 2:15 dice, haciendo la voluntad del Señor, vamos a hacer callar la ignorancia. Y esto a mí me gustó, lo prediqué otro día. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hay que hacer callar muchas voces hoy, pero no como lo pretenden en la política, desapareciendo a las personas. Hacer callar periodistas mediante la censura previa. Lo que hay que hacer callar son las voces del infierno, hacer callar la ignorancia de Satanás o de sus seguidores, con el bien de la unidad, con el bien del amor, con el bien de las obras, con el bien de la entrega incondicional para Cristo. Tenemos que hacerlo. Termino con 2 Corintios capítulo 8. Saben que en Romanos 12:2 no me da el tiempo, se me van los minutos, pero en Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Cuando tú entras en la voluntad de Dios, tienes una vida agradable. La vida se te torna agradable, la vida, aunque sea un mundo desastroso, aunque tengas un entorno terrible, la vida para ti pasa a ser agradable, perfecta, satisfactoria. ¿Por qué? Porque entras en la voluntad de Dios. Pero hay que renunciar a la nuestra. Termino con 2 Corintios 8, la cual la Escritura nos habla del apóstol Pablo cuando exalta la entrega, el amor. En el capítulo 8, verso 5, dice, y no como esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, a sí mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. ¿Sabe que cuando la voluntad de Dios entró en los corintios, ellos se dieron para la obra de Dios y aún se brindaron para con los ministros? Es que cuando uno acepta la voluntad de Dios, uno se da para la obra, uno se da para el prójimo, uno se da. Pero cuando no dejamos la voluntad de Dios que entre a nosotros, nos servimos a nosotros mismos. Buscamos nuestro propio bien. Buscamos que nos ven en lugar de dar. Buscamos que nos favorezcan en lugar de favorecer. Pero cuando dejamos la voluntad del Padre, todo cambia. Te invito a que hagamos una oración. Si te identificas con este mensaje y quieres recibir a Cristo o reconciliarte con Él, haz esta oración conmigo diciendo, Padre amado, como dice la oración del Padre nuestro,
venga tu reino a nosotros. Venga tu reino a mi vida y hágase tu voluntad. Yo acepto a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Pido perdón por mis pecados, Dios. Límpiame. Haz de mí una nueva persona y dejo entrar a tu Espíritu en mi vida y que se haga tu voluntad. Dios, gracias por oírme en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno que hayas orado. Qué bueno que te hayas alineado para hacer la voluntad de Dios. Y ahora hay que anhelarla, hay que enamorarse. Y voy a ir a un ejemplo, sé que esto te va a servir. Quizás tendría que haberlo hecho en el principio del mensaje, pero aunque sea en el final lo hago. ¿Sabes que un verdadero empleado está trabajando en un negocio? Y todo lo que tiene que mover en el negocio está pensando en el patrón. Está pensando en la voluntad del patrón. Ahora, cuando él hace como se le antoja, allí hay una grieta, allí hay un conflicto. Un verdadero empleado siempre va a pensar en el gusto de su patrón. Va a pensar en el deseo de su patrón, en la voluntad de él. Un verdadero contratista está pensando en la voluntad del patrón. Pero un usurpador solo piensa en él. Dice, yo usurpé la finca, usurpé el negocio, más sí que se joda el dueño. Yo soy el que mando ahora. Cuando eres un buen hijo de Dios, pensás en la voluntad de él. Que Dios te bendiga y que te guarde y que te corone de favores y de misericordia. No te olvides que Dios está abriendo puertas para que entremos. La puerta a veces angosta. Ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto el que lleva a la vida eterna. Conviene, vale la pena. Enfócate en las cosas del Señor. Tenemos la posibilidad de sembrar. Tenemos la posibilidad de apoyar la obra. Y ahí viene una guerra de voluntades. La voluntad mía es, cuando digo mía, la de la carne, es guardar, es no dar, es no entregar a otro. La voluntad es que me den a mí. Y la voluntad del Señor es tan perfecta que dice, mira, aceptá la mía, la cual es dar, sembrar, y yo te doy más. Jesús dio su sangre y el Padre lo coronó, le dio todo el poder, le dio toda la gloria, al punto que ya sabes lo que dice Apocalipsis. Que no te sea doloroso, que no te signifique carga el dar para la obra de Dios. Tienes que trabajar en ese área, hermano. Tienes que trabajar y eso se lucha primeramente, desde luego se disfruta. Las primeras veces puedes luchar. Yo he hablado con personas que lucharon para poder dar lo que es del Señor. Pero luego lo disfrutan y anhelan, no ven la hora de dar al Señor, porque le da satisfacción y luego ven la bendición, viene la provisión. Por eso siembra en la obra de Dios, siembra en el Evangelio, siembra en la expansión. Puedes mandar tu ofrenda o traerlo a la iglesia o mandarla a través de los sistemas que tenemos hoy. Hoy está el mercado de pago, están las transferencias. Bueno, en pantalla allí te colocan las opciones que tú puedes escoger para sembrar. Y cuando lo hagas, decirle, Señor, he aquí he sembrado en tu obra. Lo pongo en la cuenta celestial y solo espero tu recompensa. Dios lo hará. Que Dios te bendiga y será hasta el próximo domingo, si el Señor lo permite, y estaremos conectados nuevamente en este programa o en este espacio, este tiempo que tenemos para con ustedes. Bendiciones, muchas gracias.